Bienvenidos a este viaje a través de una de las épocas más oscuras de la historia, el nazismo alemán. Para comprender plenamente este fenómeno es esencial sumergirse en el complicado telón de fondo histórico que proporcionó el terreno fértil para la emergencia del nazismo. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó sumida en una profunda crisis. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso a Alemania condiciones draconianas, desmantelando su poder militar y exigiendo reparaciones económicas abrumadoras. Ese tratado, lejos de traer estabilidad, sembró resentimiento y humillación en la sociedad alemana. La crisis económica que surgió en la década de los 20, agravada por la inflación descontrolada, el desempleo masivo y la desesperanza generalizada, creó un caldo de cultivos para movimientos extremistas. En este contexto desafiante surge Adolf Hitler, un líder carismático con una retórica incendiaria, que resonaría en las mentes de los desilusionados. Acompáñenos mientras exploramos cómo estas circunstancias históricas sentaron las bases para el ascenso del nazismo, cambiando el curso de la historia mundial de maneras que aún afectan nuestra comprensión de la humanidad y la política. La economía alemana sufrió las secuelas de la guerra y las imposiciones del Tratado de Versalles. La inflación se disparó a niveles inimaginables, aniquilando el valor del marco alemán y dejando a la población empobrecida. El desempleo y la pobreza generalizada socavaron la confianza en la democracia y muchos alemanes buscaban respuestas en extremos políticos. Este caldo de incertidumbre descontó y surgieron numerosos movimientos extremistas, pero ninguno tan impactante como el nazismo. La gente estaba ansiosa por soluciones rápidas y contundentes, y fue en ese ambiente volátil que Adolf Hitler y el partido nazi encontraron un terreno fértil para sembrar sus ideas radicales. A medida que profundizamos en los antecedentes históricos, comprenderemos cómo la fragilidad de la República de Weimar y las condiciones desfavorables crearon un caldo de cultivo ideal para que el nazismo se arraigara y transformara la historia alemana y mundial de manera irrevocable. El escenario estaba listo para la llegada de un líder carismático y persuasivo, que canalizaría las frustraciones y aspiraciones de una nación en busca de respuestas. Este líder fue Adolf Hitler, cuyo ascenso al poder marcó un punto de inflexión de la historia alemana y mundial. Hitler inició su incursión política como miembro del Partido Obrero Alemán en 1919, que más tarde se transformaría en el Partido Nazi. Su habilidad para expresar las preocupaciones de la población, combinada con una retórica inflamatoria, pronto le ganó sus seguidores fervientes. El descontento generalizado, la desilusión con la democracia de Weimar y el anhelo de restaurar la grandeza alemana proporcionaron el contexto perfecto para el ascenso de un líder autoritario. La oratoria apasionada de Hitler y su capacidad para identificar chivos expiatorios para los problemas de la gran nación y su promesa de un renacer nacional resonaron profundamente en un país que buscaba un salvador. La Gran Depresión en la década de 1930 exacerbó aún más las tensiones y proporcionó a Hitler la oportunidad de presentarse como la solución a los males que aquejaban a Alemania. A medida que el partido nazi creció en influencia, Hitler consolidó su liderazgo. La elección de 1933 lo llevó a la Cancillería y poco tiempo después, gracias a tácticas políticas astutas y a la eliminación sistemática de opositores, se proclamó líder y canciller del Reich en 1934, consolidando así su poder absoluto. Este segmento explorará cómo Adolf Hitler emergió de las sombras para convertirse en un líder indiscutible de Alemania, analizando las condiciones sociales y políticas que allanaron su camino, y cómo su retórica populista logró capturar la imaginación de una nación desesperada en busca de un cambio radical. A medida que Adolf Hitler conciliaba su poder, lo hacía sobre la base de la ideología radical, que cambiaría el curso de la historia mundial. La ideología nazi, fundamentalmente para el Tercer Reich, estaba impregnada de elementos clave que influyeron en todas las esferas de la sociedad alemana. Antisemitismo. Uno de los pilares fundamentalmente de la ideología nazi fue el antisemitismo, una hostilidad sin precedentes hacia los judíos. Hitler promovió teorías conspirativas que demonizaban a la comunidad judía, culpándola de los males de Alemania. Este se tradujo en políticas draconianas, como las leyes de Nuremberg de 1935, que privaron a los judíos de sus derechos civiles y establecieron las bases para la persecución sistemática. Nacionalismo extremo.
El nacionalismo desmedido fue otra característica distintiva. La visión de Hitler para Alemania era la de una nación dominante, destinada a liderar el mundo. Este nacionalismo extremo justificó la expansión territorial y la agresión militar como medios para lograr la supremacía alemana. Racismo. La ideología nazi estaba enraizada en una visión racista que buscaba establecer una jerarquía racial. Según los nazis, la raza aria era considerada superior, mientras que otras razas eran denigradas. Esta creencia racista fundamentó políticas como la eugenesia y la esterilización forzada, que buscaban purificar la población alemana. Sostenía que los alemanes de ascendencia nórdica eran las cúspides de la humanidad. Esta idea alimentó la política de Lebensraum, que buscaba expandir el territorio alemán a expensas de otras naciones para asegurar el espacio vital para la raza superior. Este segmento explorará en detalle cómo estas ideas formaron el tejido ideológico del nazismo y cómo se tradujeron en políticas y acciones específicas. Desde la implementación del Holocausto hasta la expansión territorial. La ideología nazi se convirtió en un catalizador para algunas de las atrocidades más impactantes de la historia moderna. Analizaremos cómo estas nociones influyeron en la toma de decisiones y la maquinaria del régimen nazi, marcando un periodo oscuro que aún resuena en la conciencia colectiva. Nos adentramos en el corazón del Tercer Reich, un periodo definido por la consolidación del poder nazi bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Desde 1933 hasta 1945, este régimen marcó una transformación radical en la estructura política y social de Alemania. Después de asumir la Cancillería en 1933, Adolf Hitler y sus seguidores iniciaron una estrategia meticulosa para consolidar su poder, mediante el decreto del incendio del Reichstag y la ley de habilitación. Eliminaron las protecciones constitucionales y otorgaron al gobierno nazi poderes dictatoriales. Este marcó el comienzo de la transformación de Alemania en un Estado totalitario. Estado totalitario. El Tercer Reich fue el Estado totalitario en el que el gobierno controlaba todos los aspectos de la vida. La Gestapo, la policía secreta nazi, vigilaba a los ciudadanos mientras que la propaganda moldeaba la opinión pública. Las libertades individuales fueron suprimidas en aras de la lealtad del Führer y el partido, creando una sociedad conformada por la imagen del régimen. Supresión de oposición. Para consolidar aún más el poder, Hitler llevó a cabo purgas sistemáticas, como la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, eliminando a rivales internos. La oposición política fue silenciada mediante la ilegalización de partidos rivales y la persecución de aquellos que expresaban opiniones contrarias. La sociedad alemana, bajo el peso y el miedo de la represión, se sometió gradualmente al régimen nazi. Control de la sociedad. La maquinaria propagandista y el control social nazi moldearon la percepción pública. La educación fue reconfigurada para mover la ideología nazi y la juventud fue adoctrinada a través de las juventudes hitlerianas. La economía y la industria fueron puestas al servicio del Estado, consolidando así el control totalitario sobre los aspectos de la vida alemana. En este periodo, Alemania experimentó una metamorfosis radical hacia un estado donde el poder centralizado del partido y su líder supremo definían las realidades cotidianas. Explorar el Tercer Reich es entender cómo la consolidación del poder creó una sociedad moldeada por el autoritarismo y la ideología de Führer, dejando una marca imborrable en la historia contemporánea. Eventos claves. En este periodo crucial del régimen nazi, varios eventos marcaron un antes y un después en la historia alemana y mundial, desde purgas internas hasta políticas discriminatorias. Estos eventos dejaron una huella imborrable en el tejido de la sociedad y la política. En junio de 1934, Hitler llevó a cabo la Noche de los Cuchillos Largos, una purga brutal destinada a consolidar su control. Las SS, bajo las órdenes de Heinrich Himmler, eliminaron a cientos de líderes de la SA y otras figuras que consideraban amenazas
Este evento consolidó el poder de Hitler y reforzó la supremacía de las SS en el régimen nazi. Las leyes Nuremberg, promulgadas en 1935, establecieron la base legal para la persecución sistemática de los judíos. Estas leyes privaron a los judíos de sus derechos civiles y los segregaron del resto de la sociedad alemana. Este conjunto de leyes antisemitas sentó las bases para la atrocidad del Holocausto. En noviembre de 1938 estalló la Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos. Fue un violento pogromo contra los judíos, donde las sinagogas fueron incendiadas, negocios judíos saqueados y miles de los judíos arrestados o asesinados. Este evento marcó un punto de inflexión en la persecución de los judíos y fue el presagio de la brutalidad que seguiría. Anexión de Austria y Sudetenland. En su afán expansionista, Hitler anexó a Austria en 1938 y el Sudetenland en Checoslovaquia. En el mismo año, estos eventos fueron precursores de la Segunda Guerra Mundial y demostraron la aparente incapacidad de las potencias occidentales para detener la agresión nazi. Estos eventos claves son cruciales para entender la dinámica del régimen nazi, desde las purgas internas que consolidaron el poder hasta las leyes discriminatorias que condujeron a la persecución sistemática. Estos acontecimientos sentaron las bases para un periodo de la historia que cambiaría el mundo de manera irrevocable. La Segunda Guerra Mundial. Nos adentramos en un periodo de caos global, desencadenado por las acciones de la Alemania nazi. La participación del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial transformó el conflicto de una conflagración mundial, definiendo la historia del siglo XX. Invasiones y estrategias militares. La Segunda Guerra Mundial se desató en 1939, cuando Alemania invadió Polonia, marcando el inicio de una serie de invasiones relámpago. La Guerra del Relámpago fue la estrategia militar alemana caracterizada por rápidos avances tácticos. Las invasiones de Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia siguieron, definiendo la geografía europea bajo el control nazi. Firma del Pacto Molotov. En 1939, sorprendentemente, Alemania y la Unión Soviética firmaron el Pacto Molotov, un acuerdo de no agresión. Este pacto secretamente dividía Europa Oriental en esferas de influencia alemana y soviética. Sin embargo, se rompió en 1941, cuando Hitler invadió la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Holocausto y exterminio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto alcanzó su punto álgido. La política sistemática del exterminio de los nazis llevó a la construcción de campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Se perpetraron atrocidades inimaginables con millones de judíos, así como las otras minorías, siendo víctimas del genocidio. La solución final de Hitler buscaba la aniquilación total de ciertos grupos étnicos y religiosos. Consecuencias y derrotas. La participación activa de Alemania en la guerra llevó al país a una espiral descendente. Las derrotas de Stalingrado y el frente occidental debilitaron las fuerzas alemanas. La resistencia de los aliados y la entrada de Estados Unidos en la guerra marcaron un cambio crucial. Desembarcó el día D en 1944 y la posterior ocupación de Alemania aceleraron la derrota nazi. La Segunda Guerra Mundial culminó en 1945 como la rendición incondicional de Alemania, marcando un fin del conflicto y el principio de un mundo transformado. Este segmento analiza la participación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, de sus estrategias militares como las consecuencias devastadoras que dejó su paso. La guerra y el Holocausto no solo transformaron Europa, sino también reconfiguraron el orden mundial y dejaron cicatrices imborrables en la memoria colectiva de la humanidad.